Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Universidad del Biobío, 71 años de tradición académica al servicio de nuestro país. Presenta Frente Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Frente Regional de hoy, un Frente Regional especial, íntimo, que queremos tener hoy día con la autora de este libro que se va a estar presentando acá en Concepción el próximo miércoles. A mí también se denomina el libro La historia de abuso que marcó mi niñez, de Fernanda Alarcón. Fernanda, que está con nosotros esta noche, y bienvenida a nuestro programa, Fernanda. Muchas gracias. Cuéntenos a la gente que nos está siguiendo a esta hora, ¿cuál es su historia? Bueno, este libro habla en primera persona, cuenta sobre los abusos sexuales y violación que yo sufrí desde los 2 hasta los 14 años de edad. El libro cuenta mi experiencia como víctima, de igual forma como trabajadora social, que es mi primera carrera. El libro enseña y busca el poder entregarles las herramientas a las personas para poder hablar respecto a esta temática. No solamente sirve para las víctimas, sino que también sirve para los padres. Enseña cómo desde la primera etapa, desde que conversa, o sea, desde la primera etapa, desde el que un hijo le devela esta situación, qué hacer, qué es lo que no deben hacer, cómo deben actuar, hasta el ámbito judicial. Tienen varias preguntas y respuestas que muchos padres deben tener. También sirve para todos los profesionales que trabajan con infancia, pero aún así sirve para todas las personas, porque en realidad nadie está exento de sufrir esto en realidad. Nadie está preparado para saber que un familiar, un hijo, ha sido víctima de abuso sexual o de violación. Por lo mismo, este libro ayuda a todas esas personas explicando cómo fue mi proceso en realidad, cómo fue el ser una niña víctima de abuso sexual, lo que conlleva el tema de la baja autoestima, los pensamientos negativos que siempre estaban ahí presentes, el dolor que significa. Y tras eso, tras la cronicidad de aguantar tantos años, de no querer develar esto, porque para nosotros es muy difícil hacerlo. La gente muchas veces se pregunta y se cuestiona, pero ¿cómo no hablas? Es que en realidad nosotros no podemos hablar. A muchos nos amenazan, a muchos también nos da mucha vergüenza. Yo soy parte de ese grupo en realidad. Hasta mis 30 años yo me sentía avergonzada de ser una víctima de abuso sexual y de violación, pero hoy día puedo decir, gracias a Dios, que ya no me siento como víctima. En realidad yo soy una sobreviviente a uno de los más letales suicidas. En realidad, por eso mismo son mis ganas y mis ansias de poder conectarme con la gente y poder entregarle todas estas herramientas para que ellos mismos puedan ayudar a sus familiares, ayudar a su gente, poder detectarlo. Enseña este libro a detectarlo respecto a los diferentes indicadores que pueden presentar los niños. Hay muchas características que hay que tener en consideración. Entonces, ayuda no solamente a poder entablar esto en casa, el poder conversar esto en casa, sino que también educa y enseña a cómo trabajarlo, cómo tratarlo, cómo curarse uno misma como víctima. Porque yo creo que en la vida hay dos opciones, en todo ámbito de cosas. A nosotros nos pueden hacer daño de diversas formas. No existe solamente el abuso sexual como algo negativo, sino que muchas cosas más. Yo creo que hay dos opciones. La primera opción es quedarme como víctima y decir, sí, a mí me hicieron un tremendo daño. Yo sufrí mucho. Me quedo con ese dolor y me quedo en el rol de víctima y no hago nada, o hacer algo. Ya, está bien. A mí me hicieron mucho daño. A mí, a los 2 años me quitaron mi inocencia, yo nunca fui niña. Pero la responsable de seguir creciendo y superar esto soy yo. Nadie más que yo. Mi abusador no es responsable de eso. Ya pasa por mí. Y yo decidí seguir adelante.
y romper estas barreras y romper el silencio. Son muchas y muchas personas, mujeres, hombres, niños, que sufren esto en silencio y es demasiado alto el índice de personas que sufrimos esto y que no tenemos la voz, porque realmente tenemos una mano en la boca que no nos permite demostrar lo terrible que es esta enfermedad, que es este problema tan grave, que obviamente genera depresión, entre otras cosas. Ahora, uno de los elementos, me imagino, más complejos, más bien para una niña tan pequeña, es poder identificar que lo que le está ocurriendo realmente es un abuso. Sí. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son aquellos elementos que a usted le permitieron efectivamente entender lo que, a esa edad o posteriormente lo que estaba pasando? Al ser tan pequeña, a los 2 años ustedes comprenderán que yo ni siquiera tenía la posibilidad de hablar. Yo tengo imágenes muy vívidas. Hay personas que pueden decir, pero ¿cómo tiene 2 años? ¿Cómo se va a recordar que la abusaban? Sí se puede. Hay personas que recuerdan cosas de mucho más pequeñitas. Recuerdo veces, por ejemplo, en que me escondía debajo de muebles, que me escondía debajo de la cama, entre otras cosas. Y al principio, al no entender yo nada, porque una niña de 2 años tú comprenderás que no entiende nada qué está pasando, yo dejaba que pasaran porque, aparte que él era un primo mío. Entonces uno piensa, después con los años va pasando y uno piensa, si es mi familia, hay cariño y hay muchos pensamientos contradictorios, pero me causa dolor. Es mi familia y uno, al ser familiar, uno los tiene que querer, uno los tiene que abrazar, y no existe mucha información de parte de las familias respecto a eso. Deben ser contados con los dedos de la mano las familias que hablan directamente de esto con sus hijos. Entonces, sinceramente, tras los años, esto ocurrió mayormente hasta mis 5 años. Mis 5 años, mi papá, por su trabajo, lo enviaron a Arica. Entonces yo me pude alejar de mi abusador, pero sí seguía rondando en mi cabeza ese dolor. ¿Y cómo se vive con esa angustia y además en soledad, tal como usted lo plantea, sin la posibilidad de expresarlo, de gritarlo, de planteárselo a quienes están en ese círculo de seguridad que tiene todo niño? Con mucho dolor, con mucho dolor. Yo recuerdo que en las noches le pedí a Dios que, no sé, yo me recuerdo en las noches, no sé, 5 años, y yo le pedía literalmente a Dios que me matara. Yo le decía, Señor, por favor, yo no quiero seguir sufriendo, yo no quiero seguir llorando, por favor, ayúdame. Y Dios no lo permitió, pero es algo tan terrible, es algo demasiado fuerte. Yo a veces le intento hacer entender a las personas, es imposible hacerlas entender, pero yo les digo, no sé, para que tú puedas sentir un poquitito lo que uno como víctima siente, es como cuando uno le entran a robar en la casa, no sé, uno está fuera de casa y de repente llega y ve todo desordenado y dices, me robaron. Y uno se siente abusado. No sé si te ha pasado, pero a la gente que habla sobre el tema dice, me siento abusado, me siento que me da asco todo, me da asco tocar mi cama porque está todo revuelto, yo no sé qué tocó, yo no sé qué no tocó. Ese es un pequeñito sentimiento de lo que nosotros como niños sentimos. O sea, a mí me robaron lo más preciado que uno tiene, que es su indemnidad sexual. Por lo mismo nunca pude tener la ingenuidad de una niña pequeña. Tras los años, es algo muy natural y nos pasa a muchas personas que tenemos este postraumático, esto como que se borró de mi mente, como que yo lo encerré de tal forma, es una forma de un mecanismo que tiene el cuerpo para poder sobrevivir, ¿no? Avanzar. Exactamente, y como que lo encapsulé hasta que en un momento reventó. Posteriormente, a mis 30 años, yo actualmente a mis 30 años ya me di cuenta que no podía más. Me di cuenta que en todos los ámbitos de mi vida, en todos, esto afectaba. No había ningún ámbito en que no afectara.
Y empecé a caer en una depresión cada vez peor, cada vez peor. La noche puede ser una cruel compañera cuando uno tiene depresión. Me recuerdo que en esa época me fui a vivir con mis papás. Yo antes de irme al trabajo, no era que yo llorara, lo mío no era llanto, lo mío eran gritos. Mi madre me daba un tranquilizante y me iba a trabajar. Volvía a casa y lloraba. Hasta que fui al psicólogo, el psicólogo ese mismo día me mandó a un psiquiatra y empecé tratamientos con ambos y eso realmente me ayudó muchísimo. Es fundamental que las personas que hemos sufrido esto tengamos ese apoyo, no solamente de la familia. O sea, yo sinceramente, si no hubiese sido por mis padres que estaban encima mío, yo no estaría acá, literalmente, cuando ocurrió eso, porque mi depresión fue muy severa. ¿Por qué? Porque fueron demasiados años de guardar tanta pena. Y reventó, y ya no había cómo detenerlo. Así que así fue como yo empecé con mis tratamientos y seguí luchando. Ahora, siendo tan pequeña, llevando esta tremenda carga, toda esta experiencia sobre los hombros, ¿cómo lo hace para poder recoger parte de esa niñez, reconstruirla? ¿Tuvo la oportunidad de contar quizá con una amiga, con algún familiar de su edad, con quien poder también compartir espacios de niñez que permitieran sentir en su experiencia que no todo estaba perdido? Cuando pequeña no. No, cuando fui más grande, ya como en la pubertad, ahí pude comentárselo a una amiga, pero en realidad no era algo como muy fácil de hablar, no fue fácil. Pero después con el tiempo, no sé, pues al tener mi primer pololo, necesariamente tenía que decirlo, porque las víctimas de abuso sexual sentimos que el sexo es dolor. A nosotros nos enseñaron que tener sexo es sufrir. Entonces hay tratamientos que hay que hacer para poder generar la confianza necesaria y trabajar para no sentir tanto dolor, tanto nerviosismo. Y ahí me fui soltando y es un trabajo diario. Sin embargo, en base a lo que relata en el libro, si tuvo, también son estas cosas que genera la mente, un tubo de escape cuando pequeña. Sí, sí. Que fue una amiga muy especial. Sí, se van a reír, pero el nombre de mi amiga imaginaria era Juanela. En realidad, ella fue una amiga que me acompañó durante mi primera etapa de abuso, desde los 2 a los 5 años. Yo creo que ella fue un ángel, sinceramente, en mi vida. Ella me acompañaba, aun cuando tenía a mi hermana me llevaba por varios años. Mi hermana siempre fue muy buena conmigo, siempre se dio el tiempo de jugar conmigo, pero obviamente yo temerosa no me atrevía a decirle nada, ¿no? Y Juanela, yo sinceramente creo y tengo fe de que era un ángel en mi vida, porque durante la época que yo la necesité, ella estuvo. Y después, cuando yo me fui de la ciudad, ella ya no estuvo más. Era una niña pequeña, la recuerdo muy bien, era morenita, tenía el pelo oscuro, cortito, usaba un vestido como medio antiguo y siempre andaba como con la carita medio cochina. ¿Por qué? Porque se notaba que, aparte que era humilde, se notaba que le encantaba, o sea, a ella le encantaba hacer travesuras conmigo. Mi mamá siempre me decía: Fernanda, ¿pero quién te enseñó, por ejemplo, una grosería que mi familia nunca la decía? ¿Quién te enseñó eso? La Juanela. O no sé, pues me enseñaba travesuras que mi hermana nunca hacía y que nadie en mi familia veía. ¿De dónde sacaste eso? La Juanela me enseñó. Fue un gran aporte ella en mi vida. Yo la recuerdo con mucho cariño y la recuerdo como un ángel, como una compañera en momentos muy difíciles. Sí. ¿Vivía parte de ese dolor también con ella? Sí, sí. Sí, ella me acompañaba y me abrazaba.
Después que pasa el tiempo, se va a Arica, se aleja, dice usted, de su agresor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Lo volvió a ver después en algún momento? ¿Tuvo alguna experiencia? Sí, es que al ser familiar ellos también fueron a Arica. Yo nunca lo dejé de ver, o sea, yo pensé que al irme a Arica iba a ser más difícil. Claramente sí, no es como que lo veía todas las semanas ni nada por el estilo, pero sí a veces con su familia él viajaba para allá y él seguía haciendo lo que siempre hacía nomás. Hasta que llegó un punto cuando yo ya lo detuve y le dije y lo enfrenté y lo único que hizo fue burlarse de mí, pero desde ahí no lo hizo más. Pero siempre le tuve miedo. No sé, en muchas ocasiones teníamos reuniones familiares y él aparecía y para mí era terrible tener que verlo. Simplemente que me saludara y simplemente el gesto de abrazarte para saludarte a mí me daba un escalofrío tremendo por todo el cuerpo. Pero yo por lo menos me preocupé de intentar salir adelante como fuera y así fue. Yo en mi libro explico, hay un capítulo que se llama Víctima, Victimario. La víctima obviamente las personas que sufrimos abuso sexual y el victimario es quien produce el abuso sexual, que ejerce el abuso sexual sobre la víctima. En ese capítulo relata características de cada uno, pero también enseña y enfrenta la realidad que muchos padres se niegan, que es que los abusadores también pueden ser menor de edad. Y explican cómo pueden ser. En mi libro se explica. Los menores también pueden ser abusadores sexuales. Señora, señor, no porque su hijo tenga un primo que usted adore, que adore a sus padres, debe ser el merecedor de la confianza de usted. No confíe. No se puede confiar lamentablemente porque usted no sabe qué ha vivido ese niño. Tiene que ver con eso, tiene que ver con las propias experiencias también que van marcando a las personas. Por supuesto, porque por ejemplo imagínese que nosotros dos somos hermanos y usted tiene su hijo y yo tengo mi hija. Y mi hija sin querer me ve un día teniendo relaciones sexuales con su papá o un profesor del colegio le mostró material pornográfico, porque eso también es abuso sexual. O la toquetearon en el colegio. Yo como madre no tengo idea. Y mi hija se junta con tu hijo, que nosotros somos hermanos, nos adoramos, obviamente tú adoras a mi hija, yo adoro a tu hijo, y mi hija abusa de tu hijo. Y ninguno de los dos sabemos. Simplemente nos quedamos en el cariño y la de confianza que uno cree que es gratuita, por ser familiares y sucede, y eso sucede más de lo que nosotros podemos imaginarnos, muchísimo más. Es un capítulo interesante y da mucha reflexión, Ahora, dentro de todo, más allá de que seamos grandes o chicos, siempre nuestros padres van a ser quienes nos van a proteger. Sí. El sentido de proximidad, de protección son ellos. ¿A qué edad se toma por parte de usted la decisión de contárselo a ellos? ¿Cómo fue ese momento? A los 30 años. ¿En qué contexto fue? ¿Cómo fue eso? A los 30 años, yo teniendo 2 carreras, teniendo muchos trabajos, mucha experiencia laboral, cuando ya no aguantaba más, cuando ya no podía sonreír, cuando ya me percaté que la Fernanda que podía sonreír ya no existía, cuando miraba al espejo y veía a otra persona y yo no sabía quién era la persona que se reflejaba en el espejo, ahí hablé con mis padres y les dije. Al principio, obviamente los papás intentan pensar otra cosa, de que no es eso, de que es una enfermedad, no sé, que uno puede estar con una enfermedad física y por eso está como tan debilucha, que por eso está como con tanta pena, quizás las tiroides, quizás esto, quizás lo otro. ¿Por qué? Porque como padre es más fácil enfrentar un dolor físico a un dolor como este. Y hay un proceso de negación también al ser alguien que es parte de la familia. Alguien que es muy querido, pero en realidad
fueron las primeras instancias, o sea, como el primer momento fue como así, pero es que en realidad es tan difícil. ¿Quién está preparado para que su hijo le diga eso? Nadie. El abuso sexual no llega, no te avisa con 3 días de anticipación, voy a llegar. El abuso sexual no viene como un email que va a decir en 2 días más llego. No, simplemente te toca. Y uno como padre no está preparado para eso, ni tiene la capacitación para eso. Pero mis padres fueron aprendiendo más de esta situación, acompañándome desde ese momento al psicólogo, al psiquiatra, teniendo reuniones con ellos, juntándose. Yo a mis papás, yo les he dicho, ellos me dieron la vida 2 veces. Al nacer, al engendrarme, me dieron la vida, y al salvarme de mi depresión, porque si no hubiese sido por su apoyo, yo estuve 1 año muy enferma con mi depresión severa, muy enferma, tuve que pedir licencia psiquiátrica y después pedí tiempo sin goce de remuneraciones para poder recuperarme. Si no hubiese sido por el apoyo de mis padres, que me obligaban a comer porque yo no quería comer, yo me dio 1,68 m y pesaba 55 kilos, mi psiquiatra me daba pastillas para que me dé apetito, pero una persona cuando está con depresión severa, la comida es totalmente ambivalente, o sea, uno puede tener hasta lo más rico y te sabe todo igual. Podía tener, no sé, un pastel que me encantara, pero a mí no, como que se pierde la sensibilidad al sabor. Pero mis padres, si no hubiese sido por ellos, por estar todos los días conmigo, eran de dormir una noche uno conmigo, dormir la otra noche mis padres conmigo, de estar vigilándome todos los días, para ellos el mundo se detuvo. Para toda mi familia el mundo se detuvo, hicieron todo para ayudarme. Como te digo, ellos me salvaron, ellos me dieron la vida 2 veces. Y esto ya extendiéndolo un poco también a los padres que nos están viendo esta noche, ¿cuál debiera ser esa actitud cuando se recibe, tal como usted dice, esto nadie te lo avisa, se recibe de golpe el hecho de que un hijo decide confesar que ha sido víctima de un abuso sexual o una violación? ¿Cuál puede ser quizá algún consejo que se le entregue a los padres en relación con... hay un estado de shock inicial, me imagino, que en el que se queda, pero que en definitiva requiere de ciertas acciones para que en este caso la víctima también sienta que está ese apoyo, está esa correspondencia. Exactamente, súper importante. Tienes que pensar de que es algo, primero que es tan difícil de velarlo. Si ustedes piensan, la mayoría de las personas que son víctimas de abuso sexual o violación como yo se lo llevan al lecho de muerte y nunca lo dicen, nunca hablan de esto. La minoría le cuenta a su pareja, y para tener el coraje de poder decirlo a los padres es muy fuerte. Y lo único que ellos necesitan es que ustedes le crean. Porque si ustedes parten no creyéndole, es un dolor terrible. Ustedes como padres deben creerlo. Ya será un psicólogo o un psiquiatra que diga si eso es real o no. Pero ustedes no son quienes pueden juzgar esto. Si ustedes aman a sus hijos, tienen que creerle. También deben separarlo de su agresor, sea quien sea. Señora, si es su marido, chao marido. Porque simplemente verlo es terrible. Yo, gracias a Dios, durante varios años ya no he visto a mi abusador. Pero sí debo decir que no me gustaría verlo. No sé cómo actuaría. No sé, no podría quizás actuar bien. No se trata de golpear, pero se trata de no saber cómo enfrentarlo. Y tengo 33 años. Ustedes como papás tienen que protegerlos, enseñarles.
enseñarles que lo que hicieron estuvo muy bien, abrazarlos, contenerlos, decirle que los aman, decirle que desde ahora no van a sufrir más esto porque ustedes van a detenerlo. Hay muchos padres que permiten esto. Conozco muchos casos de papás que violan a sus hijas, sabiendo las mamás. Hay casos en que las mamás agarran de los brazos a las hijas para que los papás las violen. Muchos casos que la mujer prefiere mantener su estatus adscrito porque tiene dinero y que viole a sus hijas o a sus hijos. La violación ahora no es solamente a las niñas, también es a los hombres, a los niñitos. Y también en la calle, en cualquier parte, aun cuando los índices son muy bajos de que existe una violación de un desconocido, principalmente son de personas, ¿no es cierto?, cercanas a la familia, pero un adulto, ahora no violan solamente a la mujer, violan también al hombre, violan a los dos. Pero existen pocas denuncias, ¿por qué? Porque existe el tema de que a los hombres les da vergüenza, y obviamente si a nosotras como mujeres nos da vergüenza, a ellos también les da vergüenza y no lo denuncian. Ahora, ya antes de irnos al corte, quizá dejar un consejo más, en este caso insistiendo en el tema de los padres, porque claro, el tema es cuánto de desconfianza se debe tener efectivamente del mundo en general, incluso de aquellos a los que se quiere, cuánto abrir la puerta y cuánto no. Hay que desconfiar de todos definitivamente. ¿En qué momento se puede tener efectivamente la confianza? Más hoy día, teniendo además a padres que están permanentemente trabajando, por ejemplo, que tienen que dejar sus hijos. Hay muchas personas que dejan sus hijos encargados con vecinos, que es una realidad que hoy día se está viviendo. ¿Cuánto hay que ser desconfiado en torno a esto? ¿O hay que ser desconfiado 100%? Es que igual 100% nos haría mal a la cabeza. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo Sí. manejar el tener el cuidado necesario, pero a la vez mantener los límites? Claro, yo creo que intentar de conocer lo máximo posible a la persona con la que uno deja el hijo, si es posible, dentro de los recursos que tengamos, quizás poner cámaras en casa si hay una persona que uno no conoce mucho. Pero más que todo, es tener una escucha activa al hijo. Los hijos expresan, en los niños se nota. Yo durante mi carrera me he dedicado mucho tiempo a detectar abuso sexual y vulneraciones de derechos. Y nunca he necesitado que me digan, o muy pocas veces he necesitado que me digan, a mí me violaron, a mí me abusaron. O a través de leer los dibujos, por ejemplo, o a través de diferentes estrategias uno puede darse cuenta de que son víctimas de abuso sexual. En mi libro se muestran muchas características que hablan de cómo pueden ser víctimas, de cómo poder detectar eso. Pero sí hay que tener precaución. Si usted como familia tiene a sus sobrinos en casa, y se juntan en una habitación a jugar, que es algo tan divertido que a nosotros como niños nos gusta, tener las precauciones de ir cada cierto rato, ir a mirar, ver cómo están las cosas, ver el comportamiento de mis hijos, después de juntarse con los niñitos, por ejemplo. ¿Hay algo extraño en él? O hay veces que los niños dicen, no sé, yo le digo, hijo, vamos a ver al tío Pancho. Y el niño dice, no, yo no quiero ver al tío Pancho. ¿Pero por qué no ver? No, es que yo no quiero ver. ¿Por qué no quiere ir a ver al tío Pancho? Estar más atentos. Son nuestros hijos. Tenemos que aprender a conocer y a entender su lenguaje paraverbal. Tenemos que entender y tenemos que trabajar en esto. Este conocimiento no es gratuito, este conocimiento es adquirido, es con experiencia. Y mi libro les puede ayudar mucho a eso. Pero como les digo, o sea, sería muy malo y nos haría muy mal el tema de desconfiar de todo el mundo. Pero yo creo que no hay que confiar 100% en nadie. Vamos a una pausa comercial y continuamos conversando con Fernanda acá en Frente Regional.
Repuestos Pedreros, desde 1989, un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona, asesorando a los clientes y entregando las mejores alternativas de repuestos. Con sus 3 locales, Repuestos Pedreros asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos, toda forma de pago. Repuestos Pedreros, un grupo de especialistas a su disposición. Serrano 623, Concepción. Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Universidad del Biobío, 71 años de tradición académica al servicio de nuestro país. Disfrute una sonrisa sana y feliz. 1116, un centro odontológico especializado en realizar restauraciones completas e implantes que garantizan dientes naturalmente blancos para una sonrisa perfecta. Cuentan con un equipo de profesionales altamente calificados para realizar endodoncias, blanqueamientos, cirugías dentales, coronas, implantes de titanio, odontología estética, radiografías y ortodoncia. 1116, Centro Odontológico, diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Continuamos conversando esta noche con la autora de este libro, a mí también, Fernanda Alarcón, quien nos ha estado relatando parte de su historia y parte también, Fernanda, de lo que usted ha ido recopilando, porque no solamente se ha quedado en el sentir el dolor, sino que también en entenderlo y poder ayudar a otros. Sin duda este libro es una parte de ello, es también una vía de escape, una vía de poder plasmar aquellas cosas que muchas veces es tan difícil expresarlas, ¿eh? Sí. Y tener esa intimidad para poder escribir con tranquilidad aquello que se quiere decir y de esa forma también quizás otras personas que hayan sido abusadas tengan esa empatía de poder reconocerse también en lo que está acá. Siempre para mí lo más importante y lo que me causa mayor felicidad en la vida es el poder ayudar. Por eso mi primera carrera, que es trabajo social. Para mí lo más importante y que lo que me entrega más alegría y me deja más contenta y más pleno el corazón es el poder ayudar al prójimo, de diversas formas. Hay muchas formas de poder ayudar. Yo soy muy creyente en Dios. Para mí Dios es lo más importante que existe en mi vida. Yo un día me puse a rezarle y entendí y hablando con él le decía, Señor, tú me mandaste este dolor tan grande. Yo tengo que hacer algo con él. Si tú me mandaste esto es por algo. Y por eso nace mi libro. Tras eso empecé a reunir la información, empecé a escribir, decidí el tema del libro. Hacerte cargo se llama uno de los capítulos. Sí, hacerte cargo, hacerme cargo de mis dolores en realidad. Porque como les decía anteriormente, claro, sí, fue responsable mi abusador del dolor que yo sentí. Pero después pasa a ser mi responsabilidad. Porque yo tengo que ser infeliz. Yo soy una persona súper alegre, me gusta mucho el bromear. Soy siempre la amiga divertida, que siempre saca chistes y que intenta alegrar el mundo. Y cuando mis amigos supieron de mi depresión severa, quedaron choqueados. Decían, pero ¿cómo tú, Fernanda? No, es que no. Y me decían, así serio, me decían, no, es que tú no, es que tú no. Así, no, es que no.
pero lo que pasa es que nosotros sufrimos en silencio, ¿no? Yo siempre he sentido que yo no estaba para causar dolor a la gente, no estaba para causarle dolor a mi familia, a mis padres, yo estaba para hacer un aporte, para ayudar, para crecer y para darle buenas noticias, y sentí que lo único que iba a hacer era causarle dolor si yo les develaba esta situación. Ahora, dentro de ese crecimiento, ¿influyó también esa experiencia de abuso el haber decidido estudiar trabajo social particularmente? Sí, principalmente por el querer ayudar a los niños, el querer ayudar a la gente, y por mi amor a la gente y mi amor a la felicidad que me causaba ayudar. Porque, como te digo, esa es mi mayor felicidad. Es más, cuando yo escribí este libro, yo dije, siempre he tenido felicidad, siempre me ha causado felicidad las cosas que hago por otros o cosas que le pasan a otros, no sé, por decirte, fui inmensamente feliz cuando mi hermana Bárbara se casó. Fui inmensamente feliz cuando mi hermana tuvo cada una de sus hijas, que son mis ahijadas, las dos, y a quien les dedico el libro. Soy inmensamente feliz de poder ayudar a una persona que tiene necesidades económicas o tiene necesidades de diferentes tipos, que hay tantos tipos de necesidades. Pero con la realización de este libro es mi primera felicidad. Es mía. Es la primera que voy a tener de corazón. Porque, como te digo, cuenta mi experiencia, pero lo que busca es salvar vidas. Y hoy día se encuentra, en base a su trabajo también, con experiencias similares. Claro. Con niños a los que también están con este grito ahogado que necesita ser escuchado. Exactamente, sí, exactamente. Porque yo por lo menos cuando hacía mis talleres y detectaba abuso sexual, entre otras cosas, yo por lo menos le decía y pensaba en el niño, decía, desde ahora no vas a tener que sufrir más, desde ahora no vas a tener que estar al lado de tu abusador, desde ahora vas a poder ser feliz. Y yo pensaba, qué ganas de poder haber tenido yo eso. Pero Dios hace las cosas por algo. Y yo agradezco cada dolor, de vivir una pesadilla, literalmente una pesadilla, de sufrir tantos años. Yo no cambiaría nada de eso, absolutamente nada. Porque gracias a todo eso yo soy quien soy ahora. Y gracias a eso hice este libro. Y gracias a eso sigo trabajando para hacer otras cosas, para poder ayudar a nuestra infancia. Usted habla mucho de Dios. Imagino que esa creencia le ha ayudado también a superar, a levantarse, a tener esta resiliencia frente a lo que ocurrió. ¿Cómo vivió también lo que significó la otra cara de la moneda? Estos abusos sexuales que se conocieron dentro de la iglesia, donde el abusador, donde el victimario en este caso era un sacerdote. En base también a su experiencia y a esta cercanía que usted tiene también con Dios, ¿cómo colocarse de pronto en los zapatos de jóvenes que también, buscando un espacio de confort, de ayuda espiritual, terminan siendo abusados y pasando por situaciones similares a la suya? Bueno, es terrible, terrible. Yo creo profundamente en Dios. Yo soy criada bajo la Iglesia Católica, pero yo siempre le he dicho a mis padres que por lo menos por mi lado, yo prefiero 1000 veces agarrar mi Biblia y rezar. No, yo siento que un sacerdote es igual de pecador que yo. Es un ser humano. Y por lo mismo, ellos, no todos, no puedo decir que todos porque sería mentira. Algunos sacerdotes han utilizado ese poder que tienen todos los abusadores, ese poder y que se ha dado desde generaciones, de que, no sé si te recuerdas cuando uno era pequeño, uno veía al sacerdote y era algo impresionante, era una persona casi divina, que nuestra familia lo respetaba como, claro, casi como pseudosanto. Claro. Entonces, si a ti te enseñan eso y no te presentan a esa persona como una persona que habla sobre Jesucristo, ellos mismos, claro, abusaron de esa confianza. Yo obviamente
estoy totalmente, pienso totalmente que está pésimo lo que ellos hicieron y lo que están haciendo, y espero y confío en que puedan tomarse las cartas en el asunto y que no quede simplemente en que los destituyan. El abusador mata el alma de las personas, mata el alma de las personas. Yo, cuando era muy pequeña, me vi con mi corazón deshecho. Yo tuve que recoger los pedacitos de mi corazón, los pedacitos que quedaban, que se veían un poquito sanos, y reconstruir mi corazón. Muchas familias le dan confianza a los pastores o a los sacerdotes simplemente porque se supone que son buenos. Señora, Señor, son seres humanos, tienen los mismos defectos y virtudes que nosotros. Encuentro que ese mismo hecho, por ejemplo, de que no se puedan casar es contra natura, no sé. Pero obviamente estoy totalmente en contra y empatizo con el dolor de esas víctimas. Pero sí debo decir, aun cuando empatizo absolutamente con ese dolor tan tremendo, que encuentro que se le da mucha importancia a eso. ¿Y qué pasa con las personas como yo? Yo no siento el mismo dolor que esas víctimas. Ahora le están dando más sanciones a los sacerdotes y no nosotros. O sea, hay cierta cantidad de años para develarlo y después nada. ¿Y el dolor de nosotros dónde queda? A mí no me violó un sacerdote, pero él también era una persona y mi dolor es igual de válido que la de él. ¿Hubo justicia en su caso? ¿Ha habido justicia? La justicia se la entrego a Dios. Yo, al develarlo recién a mis 30 años, ya había prescrito el delito. Pero debo decir, con vergüenza, que muchos años yo sentí odio hacia él. Con vergüenza porque no es bueno, porque no es sano para mi corazón. Sentí mucho odio hacia él, mucho rencor, mucha ira. Quería pegarle, no hice nada. Pero yo hace bastante tiempo, un día en la noche, como todas las noches, me puse a rezar y le entregué a Dios mi dolor. Le dije: Señor, te presento mi dolor, tú sabes todo lo que yo he sufrido. Ante ti lo perdono. Y se lo entregué a Dios. Ahora hay una justicia también que da acá, una justicia que muchas veces se enfrenta con situaciones de estas características donde, tal como hemos visto a través del programa, hay un niño que ha pasado por todo el proceso de depresión, de vivir esto solo, de tener la posibilidad, la valentía, el espacio para poder contárselo a sus padres, y después viene una justicia que muchas veces ha sido criticada porque, quizá también desde su perspectiva de trabajadora social lo ha visto, revictimiza, en definitiva, más bien cuando es un menor que incluso no siempre tiene la posibilidad de entender muy bien todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo advierte usted que también el sistema hoy día está siendo realmente un garante de llegar a la verdad y de entender y de acoger como corresponde a un menor que se ve enfrentado a todo esto? No, yo en mi libro también hablo de eso. Lamentablemente, cuando un niño denuncia, un niño puede denunciar esta situación a través de la familia, porque un menor no puede denunciar sino que a través de la familia. No se le da la importancia y el cuidado excepcional que hay que tener con esto. Muchas veces pasan por una declaración, por 2 declaraciones, por 3 declaraciones. Simplemente el tener que hablar el tema lo revictimiza. Uno puede sentir el mismo dolor, uno puede sentir las fragancias, los sentimientos, todo. Y pasa mucho en que los hacen declarar 1 vez, 2 veces. Se suponía que iba a ser una declaración y con cámara y que con eso íbamos a quedar zanjados, pero resulta que actualmente no se hace eso, que tienen que tomarle declaración, no sé, el Sename, que después puede pasar, no sé, por las policías, que puede pasar por tribunales. Y cada vez van abriendo más esa herida. Imagínense que yo, con la edad que tengo, la primera vez que yo
hice mi libro, se lo envié a la editorial porque lo hice con RIL Editores. Ya lo enviaron, es un tiempo largo de temas de cambios de algunas palabras y muchos detalles que hay que ver. Me decían, ya, te lo enviamos para que lo leas. Simplemente el hecho, hace mucho tiempo, de tener que releer este libro, para mí era un dolor, siendo grande. Después, con el tiempo, llegué ya a la última vez que tuve que leer el libro y terminé sonriendo. Pero después de mucho de leer y quedar pegada en una parte porque era como revivir ese dolor. Y los niños no merecen eso. Primero, no merecen ser víctimas de abuso. Y tampoco tampoco es bueno ni justo que los hagan pasar por ese dolor tan grande, haciéndolos declarar tantas veces. Lo único que hacen es empeorar su situación. Qué importante de todo esto es la educación sexual. Y la educación sexual que no tiene que ver solamente con la formalidad que se da dentro de un establecimiento, sino que con la educación sexual que tiene que ver con esos espacios de confianza que se dan entre padres e hijos para hablar sin eufemismo y sin nada respecto a lo que somos en definitiva. Exactamente. ¿Qué tan importante es? Es fundamental. Los niños no deben confiar en los padres porque sí. Los padres son los que deben merecer la confianza de sus hijos. No porque los golpeen ni por nada del estilo, sino que los papás tienen que ganarse la confianza de sus hijos. Si usted como papá lo vive retando, se vive quejando de él, se ríe cuando él les cuenta cosas íntimas, desde que le gusta una niñita. ¿Usted cree que si usted le cuenta a su hijo que le gusta una niñita y usted se ríe, él va a sentir la confianza de decirle otra cosa más importante? ¿No? ¿Por qué va a sentir confianza? La confianza se gana y los niños desde pequeños son merecedores de que sus padres generen esa confianza. No es gratuita. Ya estamos terminando. Les recordamos que el libro se llama A mí también, la historia de abuso que marcó mi niñez, de Fernanda Alarcón. Se va a presentar este miércoles. Este miércoles, sí, en la Universidad Santo Tomás a las 7 de la tarde. Los dejo a todos cordialmente invitados porque va a ser, como les comentaba, este libro es mi primer hijo, es mi primera felicidad. Lo único que yo quiero con este libro es poder ayudar a los niños y a las personas que han sufrido esto. Este libro no es para que se lo lean a un niño. Este libro es para que ustedes como papás lo lean y aprendan. Es para personas mayores de edad. Sirve para todas las personas que trabajan con infancia, para todas las personas que trabajan en comunidad. Nadie está exento a ser víctima de abuso sexual o violación. Todos conocemos personas. Es más, usted puede decir, yo tengo una amiga, quizás tiene 5, quizás tiene 3. Nadie puede estar exento a esta situación. Y con esto, señora, señor, usted, al instaurar este tema en su casa, puede salvar vidas, puede salvar la vida de su hija. Porque el abuso sexual y la violación se llevan muchas vidas. María Fernanda, quizás en estos momentos muchos te están mirando a través de la pantalla, que han recorrido tus mismos pasos, que han sentido tus frustraciones, tu dolor, que están pasando hoy día probablemente por las mismas situaciones por las que tú te enfrentaste en su momento, que son víctimas de un abuso sexual o una violación. Te quiero dejar los últimos instantes de este programa para que le hable a ellos. Quiero que sepas que no estás solo, que yo comparto a carne viva tu dolor, que yo sé perfectamente por lo que tú has pasado. Te invito a que puedas compartirlo, te invito a que puedas abrir tu corazón, a que te hagas cargo de tu dolor, que te hagas responsable de ese dolor, de que si puedes, te comuniques conmigo, de que si puedes, obtengas mi libro, de que si puedes, converses con alguien que te genere confianza. Tú no vas a salir solo de esto. Yo esperé
muchos años poder superar esto sola. No se puede sola. Necesitas compañía, necesitas que alguien te abrace, que te bese, necesitas botar toda esa pena, porque esa pena nos pudre por dentro. El cuerpo somatiza todos estos dolores, vienen las enfermedades, muchas cosas. Te invito a que te hagas cargo de tu dolor. Sálvate, nadie te puede salvar, solo tú te puedes salvar. Entrégate, date el permiso de poder sentir ese dolor, de entenderlo, quizás recordarlo, pero decir, ya basta, no necesitamos más. A mí también, y sé que muchos en casa pueden decir, a mí también, pero yo estoy aquí, mi nombre es María Fernanda Alarcón y soy sobreviviente al abuso sexual y violación durante toda mi infancia. Gracias por tu experiencia, María Fernanda. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes acá en Frente Regional. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Universidad del Biobío. 71 años de tradición académica al servicio de nuestro país. Presentó Frente Regional.